Trabajo en el turno de la noche desde hace algunos años, y casi siempre sigo la misma rutina. Salgo de la empresa agotado, paso por una tienda de conveniencia 24 horas, compro algo rápido y voy a casa. No soy de los que prestan atención a los detalles, especialmente después de un día pesado. Pero esa noche, todo parecía diferente. El aire estaba denso, como si algo invisible me estuviera presionando. Recuerdo entrar en la tienda, sentir el olor artificial de café recalentado y escuchar ese zumbido constante de los refrigeradores. El lugar estaba vacío, excepto por el cajero, un chico delgado, pálido, que parecía haber visto un fantasma. Temblaba mientras tecleaba el valor de mi compra. Pagué en efectivo, y cuando me devolvió el cambio, me di cuenta de que, junto con las billetes, había un trozo de papel. No reacciones. Solo vete. Leí eso unas 3 veces, tratando de entender si era alguna broma. Cuando levanté los ojos hacia el cajero, él mantuvo una expresión neutra, pero sus dedos estaban blancos de tanto apretar el mostrador. Mi estómago se hundió. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, noté algo en la sección de los refrigerados. Un hombre, inmóvil, con una capucha oscura. No tomaba nada, no se movía. Solo me observaba. Mi pecho se apretó, un sudor frío comenzó a formarse en mi nuca. Mi primera reacción fue intentar convencerme de que eso no era nada. Tal vez solo era un malentendido. Tal vez el cajero estaba bromeando. Pero entonces miré de nuevo al hombre encapuchado. No parpadeaba, no movía un músculo. Lo único que había cambiado era su postura, ahora su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Mi pecho se apretó aún más. Quería mirar al cajero, preguntarle qué estaba pasando, pero algo me decía que no debía. Mi instinto gritaba que solo debía obedecer. Entonces, sin pensarlo 2 veces, guardé el cambio en el bolsillo y salí, tratando de parecer lo más natural posible. Fuera, el aire nocturno nunca me había parecido tan denso. El silencio de la calle era casi opresivo, como si el mundo entero estuviera esperando a ver qué pasaría a continuación. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras caminaba hacia mi auto. Pero la curiosidad fue más fuerte. Antes de abrir la puerta, me giré para echar un último vistazo a la tienda. El cajero había desaparecido. Y en su lugar, detrás del mostrador, estaba el hombre encapuchado. Ya no estaba parado en la sección de los refrigerados. Ahora, estaba ahí, en el mismo lugar donde el chico había estado segundos antes. Y lo peor, me miraba directamente, como si supiera que volvería a mirar. Mis dedos temblaban mientras intentaba abrir la puerta del coche. Quería salir de ahí lo más rápido posible, pero mis manos estaban frías y resbaladizas de sudor. El hombre encapuchado seguía parado detrás del mostrador, inmóvil como una estatua. Había algo profundamente errado en él. No era solo la forma en que se movía o la falta de movimiento, sino la sensación abrumadora de que no debía estar allí. Como si fuera un error en la realidad. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, las luces de la tienda parpadearon 1, 2 veces y se apagaron por completo. En la oscuridad repentina, solo quedó el tenue brillo de la calle iluminando la puerta de vidrio. Ya no quería mirar más. Cada célula de mi cuerpo rogaba por arrancar el auto y marcharme. Pero el pavor me hizo dudar. En el instante en que las luces volvieron, sentí un golpe en el estómago, la tienda estaba vacía. Ya no había nadie dentro. El cajero había desaparecido. El hombre encapuchado también. El espacio detrás del mostrador estaba desierto, como si nadie hubiera estado allí. Mis ojos recorrieron la tienda, tratando de encontrar cualquier señal de movimiento. Nada. Solo estantes de papas fritas y pasillos vacíos. Mi cerebro luchaba por entender lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí ya sabía, nunca debía haber parado en esa tienda. Mi respiración se volvió pesada. Algo dentro de mí gritaba que, si no salía de allí en ese instante, tal vez nunca saldría. Entré al coche de forma torpe, mis manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en la ignición. Cuando finalmente la giré, el motor tosió, pero no arrancó. Intenté de nuevo.
Nada. Mi pecho se apretó con una ola asfixiante de desesperación. Era como si el propio coche se negara a dejarme escapar. No quería mirar de nuevo hacia la tienda, pero la sensación de que algo me observaba era insoportable. Mis hombros se tensaron, como si una presencia invisible me estuviera presionando contra el asiento. Respiré hondo y, contra todos mis instintos, levanté la mirada hacia el vidrio frontal. Él estaba allí. Afuera, ahora. El hombre encapuchado estaba parado en la acera, a pocos metros de mi coche. La capucha seguía cubriendo su rostro, pero había algo en el que me aterrorizó por completo. Parecía incorrecto. Como si su forma no fuera exactamente humana. Sus hombros estaban desplazados y su cuello parecía demasiado largo. Pero lo peor fue cuando dio un paso adelante. No vi su pie tocar el suelo. No hubo movimiento, ningún balanceo natural del cuerpo. Simplemente se acercó a mí como si fuera un fotograma perdido en un video corrupto. Mi corazón se disparó. Eso no era normal. No era posible. Necesitaba salir de allí, pero el coche seguía muerto. Mi mente estaba en pánico absoluto. Mis dedos temblaban mientras intentaba girar la llave de nuevo, esperando que el coche arrancara esta vez. El motor rugió, tosió y, por un segundo, pensé que moriría allí mismo, congelado por el terror puro. Pero entonces, como si algo me hubiera dado una última oportunidad, finalmente arrancó. El sonido del motor rompió el silencio de la calle vacía, pero el hombre encapuchado no se movió. Solo se quedó ahí, parado, observándome. Mi instinto me pedía que acelerara, pero mi cuerpo no respondía. Algo en esa mirada invisible, en esa presencia disforme, me mantenía en mi lugar. Fue cuando lo vi. Sus pies. O mejor dicho, la ausencia de ellos. La luz débil de la calle pasaba directamente por el espacio donde deberían estar. Tragué saliva. Eso no tenía sentido. Mi mente gritaba que era imposible, que debía estar viendo cosas. Pero no lo estaba. No podía estarlo. El aire dentro del coche se sentía denso, pesado, como si estuviera siendo aspirado hacia afuera. Con cada segundo, me costaba más respirar. Mis manos se aferraron al volante, mi pie se hundió en el acelerador. El coche dio un tirón, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto, y salí disparado por la calle desierta sin preocuparme por las señales o la velocidad. A través del espejo retrovisor, vi la tienda de conveniencia alejarse en la distancia, pero el hombre encapuchado, él seguía allí. Inmóvil. Observándome. Y, incluso kilómetros después, aún sentía sus ojos sobre mí. Conduje sin rumbo, sin mirar atrás, tratando de poner la mayor distancia posible entre yo y esa tienda. Mis pensamientos estaban enredados, cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. ¿Qué demonios acababa de ver? Quería convencerme de que solo había sido un juego de luces, una ilusión de mi mente agotada, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Cuando finalmente paré en una estación de servicio llena de gente, mis manos seguían temblando. Bajé del coche, respiré hondo e intenté calmarme. La calle estaba llena de vida, personas entrando y saliendo, todo parecía normal. Pero yo me sentía desubicado, como si todavía estuviera atrapado en ese momento, en esa tienda, frente a esa figura. Saqué mi celular y, sin pensarlo demasiado, busqué la dirección de la tienda de conveniencia. Quería encontrar alguna explicación, algo que me dijera que todo eso había sido solo un delirio. Pero lo que apareció me heló hasta los huesos. La tienda había cerrado hace más de 2 años, después de que un robo terminara en tragedia. El asaltante mató al cajero y desapareció sin dejar rastro. Parpadeé varias veces, tratando de procesarlo. Estuve allí. Vi al cajero, vi el miedo en sus ojos. ¿Cómo era posible? Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, sentí un peso sobre mí, como si alguien me estuviera observando de nuevo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie extraño cerca. Aún así, ese instinto de alerta persistía, una advertencia silenciosa. Entré al coche y aseguré las puertas, mi corazón acelerado. Necesitaba volver a casa, encerrarme en mi cuarto,
olvidar que esa noche había sucedido. Pero mientras conducía, algo comenzó a incomodarme. El retrovisor. Cada pocos minutos miraba hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No veía nada raro, pero la sensación de estar siendo seguido era insoportable. Después de un rato, reuní coraje y miré fijamente, tratando de demostrarme a mí mismo que solo estaba paranoico. Y entonces lo vi. En el reflejo del vidrio trasero, algo se movió en la sombra de la calle desierta. Una figura oscura, parada en el bordillo, al borde de la acera. Mi estómago dio un vuelco. Estaba allí. No esperé para ver más. Pisé el acelerador, tomé las curvas sin pensarlo, casi pasé de largo el portón de mi edificio. Cuando finalmente estacioné, salté del coche y corrí hacia mi departamento, cerrando todas las puertas y ventanas. Pasé la madrugada sentado en el sofá, con las luces encendidas y el pecho subiendo y bajando a un ritmo frenético. Nunca más pasé por esa calle. Nunca más quise saber de esa tienda. Pero a veces, cuando estoy solo en la noche, siento ese peso en el aire, esa presencia invisible. Como si alguien estuviera allí. Observando. Esperando. Y, en algunos raros momentos, juro que veo algo en el reflejo de la pantalla del televisor, en el vidrio de la ventana, en la oscuridad del pasillo. Una figura inmóvil, con capucha, que parece más un error en la realidad que cualquier cosa humana. Trabajé como conductor de autobús durante casi 10 años, siempre en el turno de la noche. El dinero era bueno, y nunca fui de los que se molestan por pasar horas solos en la carretera. Mi ruta siempre era la misma, del centro de la ciudad hasta un barrio apartado, con pocas casas y casi ningún comercio abierto después de las 10. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores que volvían a casa, gente cansada, sin paciencia para charlas innecesarias. Ya había visto de todo, borrachos dormidos en los asientos de atrás, adolescentes intentando hacer autostop sin pagar y hasta tipos raros murmurando para sí mismos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió esa noche. Era un martes, creo que principios de octubre. El clima estaba fresco y la ciudad parecía más vacía de lo habitual. Tomé el autobús en el terminal a las 23:20 y seguí el recorrido como siempre. A esa hora, el flujo de pasajeros era menor y en pocos minutos el autobús ya estaba casi vacío. Fue entonces cuando noté a una mujer sentada en el asiento de atrás. Llevaba un abrigo oscuro y su cabello largo caía sobre sus hombros. No me llamó la atención de inmediato, mucha gente prefiere sentarse allí para evitar conversaciones. Pero, conforme pasó el tiempo y los pasajeros fueron bajando, me di cuenta de que ella no se movía. Ni usaba el celular, ni miraba por la ventana, nada. Solo estaba sentada, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cerca de la mitad de la ruta, solo quedaban 2 pasajeros además de ella, un señor que bajó cerca del hospital y un joven con mochila que se bajó algunas paradas después. Tan pronto como él pasó por la puerta y bajó, miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer seguía en el mismo lugar, sin mover un músculo. No era raro que alguien llegara hasta el final de la ruta, pero algo en ella me incomodaba. Normalmente, las personas se acomodan en el asiento, miran el celular o al menos observan por la ventana. Pero ella no. Estaba ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Eso me dio un escalofrío extraño, una sensación que no lograba explicar, pero intenté ignorarlo. Seguí conduciendo, concentrado en la carretera, pero sentía su presencia, como si me estuviera observando, y lo más raro es que sabía que no lo estaba. Cuando me acerqué a la última parada, tomé el micrófono y avisé, «Última parada, señora». El motor seguía rugiendo bajo mientras esperaba algún movimiento de ella. Nada. Tomé el radio y repetí, ahora un poco más fuerte, «Señora, hemos llegado». Nada. Ninguna reacción. Miré por el espejo y vi que seguía allí, sentada de espaldas a mí, pero algo parecía diferente. Su cuerpo parecía más tenso, los hombros un poco más encogidos. El aire dentro del autobús se volvió más pesado, cargado de un silencio extraño, como si el sonido del motor estuviera demasiado lejos.
Mi garganta se secó y, contra toda mi voluntad, me levanté del asiento y empecé a caminar por el estrecho pasillo, cada paso resonando en el espacio vacío. A cada paso, mi respiración se volvía más difícil, como si el aire se hubiera espeso. Algo dentro de mí gritaba que no fuera hacia allá, pero mi cuerpo continuaba moviéndose. El pasillo del autobús nunca pareció tan largo. Mis pasos resonaban en el suelo de goma y a cada paso sentía el peso de algo invisible presionando mis hombros. El silencio era tan denso que el sonido del motor parecía amortiguado, lejano. Cuando finalmente llegué cerca del asiento de atrás, mi estómago dio un vuelco. El asiento donde la mujer debía estar estaba vacío. Pero lo que realmente hizo que mi sangre se helara fue mirar hacia la ventana junto a ella. Su reflejo seguía allí. No como una mancha, ni como un juego de luces. Era ella, sentada exactamente como la había visto todo el tiempo. El cabello cayendo sobre los hombros, el abrigo oscuro, las manos apoyadas en el regazo. ¿Pero el asiento? El asiento estaba completamente vacío. Mi corazón comenzó a latir fuerte contra las costillas. Parpadeé varias veces, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera una mancha en la ventana, un juego de luces, cualquier cosa. Pero no di un paso hacia un lado y el reflejo permaneció inmóvil, alineado con el asiento vacío. Si fuera un truco de luz, se habría movido conmigo. Un escalofrío helado subió por mi espina dorsal y mi cuerpo entero se tensó, como si un par de manos invisibles se estuvieran cerrando alrededor de mi cuello. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero mis piernas parecían clavadas en el suelo. Fue entonces cuando, por primera vez esa noche, el reflejo comenzó a moverse. El reflejo de la mujer giró la cabeza lentamente, de una forma que parecía imposible, como si el movimiento fuera arrastrado, más lento de lo que debería ser. Mi cuerpo quedó paralizado. No podía ni respirar bien. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos a través del vidrio, mi sangre se heló. No tenían brillo, no reflejaban la luz del autobús. Estaban huecos, vacíos, como dos manchas oscuras que parecían querer succionar mi alma. Mi instinto me decía que corriera, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba atrapado en ese momento, en ese terror asfixiante. Entonces, sus labios se movieron. No escuché ningún sonido, pero vi claramente cómo la boca se abría y cerraba, formando palabras que no podía entender. Pero, por alguna razón, supe que me las estaba dirigiendo a mí. Mi corazón se desbocó, y en ese segundo, algo dentro de mí se rompió. Un grito quedó atrapado en mi garganta mientras mis pies finalmente obedecían a mi desesperación. Di un paso atrás, luego otro, casi tropezando con los asientos. Sin pensarlo, corrí de vuelta a la cabina, mis manos temblando tanto que apenas podía girar la llave en el encendido. El motor rugió fuerte, y en ese momento, tuve la clara sensación de que ya no estaba solo. Una presencia detrás de mí, helada, asfixiante. No me volteé. No podía. Si miraba, algo me decía que nunca más saldría de ese autobús. Con un impulso desesperado, abrí la puerta y salté hacia afuera, tropezando en la acera. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero ni eso fue suficiente para que me sintiera seguro. Di algunos pasos vacilantes hacia atrás, respirando de forma agitada e irregular. El autobús seguía encendido, los faros iluminando el asfalto agrietado de la calle desierta. El silencio de la madrugada parecía aún más pesado ahora, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento junto conmigo. Quería mirar dentro del autobús, quería asegurarme de que todo había terminado, pero cada célula de mi cuerpo me rogaba que no lo hiciera. Mi corazón seguía latiendo con fuerza en el pecho, y mi mente luchaba por encontrar alguna explicación racional. Tal vez estaba cansado, tal vez era alguna ilusión causada por el reflejo de la luz. Pero entonces, en el borde de mi visión periférica, algo se movió. Mis ojos fueron atraídos de nuevo hacia la ventana de atrás. El reflejo seguía allí. Pero ahora, ella estaba de pie. Y lo peor, mirándome directamente. Un escalofrío subió por mi espina con tanta fuerza que mis dientes castañaron. La imagen de ella seguía pegada al vidrio, pero el asiento seguía vacío.
No podía respirar, no podía moverme. Fue entonces cuando vi algo que me hizo correr sin mirar atrás. La mujer levantó una de las manos y, lentamente, presionó los dedos contra el vidrio por dentro. Pero el vidrio del lado exterior quedó marcado. Como si realmente su mano estuviera allí, intentando salir. Eso fue suficiente. Giré sobre mis talones y corrí tan rápido como pude, sin importarme hacia dónde, sin mirar atrás, solo alejándome de ese maldito autobús. Corrí sin detenerme hasta que sentí que mis piernas fallaban, el pecho ardiendo por la falta de aire. Solo cuando ya estaba a varias cuadras de distancia me permití mirar hacia atrás. El autobús seguía ahí, con el motor encendido, los faros iluminando la calle, pero algo se sentía distinto. Su reflejo ya no estaba en la ventana. El vidrio estaba limpio, sin marcas de manos, sin sombras extrañas. Por un momento, empecé a dudar de mí mismo. ¿Acaso había imaginado todo? Tal vez era el cansancio, la fatiga de años trabajando en el turno nocturno. Pero cuando bajé la vista hacia mis propias manos, un escalofrío me recorrió la espalda. Mis dedos temblaban, estaban fríos, y en el centro de mi palma, una fina marca rojiza, como si algo me hubiera tocado. Intenté convencerme de que era paranoia, que todo no era más que un delirio provocado por el miedo. Pero al día siguiente, cuando fui a contarle lo ocurrido a mi supervisor, su rostro se puso pálido. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Dijo que ese autobús en particular ya había sido cambiado varias veces, pero que los conductores que hacían la última ruta siempre pedían traslado después de un tiempo. Ninguno explicaba exactamente el motivo, solo decían que sentían algo extraño en el vehículo. Fue entonces cuando él dudó, y tras un largo silencio, confesó algo que hizo que mi estómago se hundiera. Años atrás, una mujer desapareció en ese mismo autobús. Testigos aseguraron que subió en la primera parada, pero nunca la vieron bajar en ninguna otra. La historia se quedó en mi cabeza como un eco siniestro. Una mujer que subió a un autobús y nunca salió. Ninguna cámara registró su descenso, ningún conductor recordó haberla visto bajar. Simplemente desapareció. Y, por lo que parecía, nunca se había ido realmente. Mi supervisor me contó que después del incidente inspeccionaron el autobús, pero no encontraron nada fuera de lo común. Ninguna pista, ningún rastro, nada. Sin embargo, los conductores que tomaban esa ruta hablaban de una presencia extraña, de la sensación de ser observados a través del espejo retrovisor. Algunos decían haber escuchado pasos, susurros, incluso haber visto una silueta en el asiento trasero reflejada en la ventana. Ninguno se quedó el tiempo suficiente para averiguar más. Y ahora, yo también formaba parte de esa lista. Después de aquella noche, nunca volví a subir a un autobús. Renuncié ese mismo día y jamás le conté a nadie los detalles de lo que vi. Lo único que hice fue intentar encontrar noticias sobre la desaparición de esa mujer, pero no hallé nada. Ningún nombre, ninguna foto, ningún artículo viejo. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y hasta el día de hoy, cuando paso por paradas de autobús vacías en la noche, no puedo evitar mirar hacia los asientos traseros. Siempre esperando, y temiendo, ver un reflejo que no debería estar ahí. Siempre he sido una persona práctica. Salía del trabajo a las 8 de la noche, tomaba el mismo camino hacia casa y, en 30 minutos, estaba encerrada en mi apartamento. En esa época, trabajaba como asistente administrativa en una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Nada glamuroso, pero me pagaba las cuentas. Mi trayecto era predecible, bajaba por la calle principal, cruzaba 2 calles y tomaba una avenida concurrida hasta mi edificio. Era lo suficientemente seguro para una mujer sola por la noche, o al menos eso pensaba. Esa noche en particular hacía más frío de lo normal y el viento llevaba un olor extraño, algo entre lluvia y metal oxidado. Vi al hombre en el primer cruce. Alto, delgado, con un abrigo oscuro y una gorra desgastada que le cubría parte de la cara. Estaba parado en la acera opuesta, mirando su celular, y no pensé nada al respecto.
La gente mirando el celular en los cruces no es exactamente algo raro. Pero cuando giré en la siguiente calle y lo vi de nuevo, con la misma postura, el mismo celular en la mano, sentí una pequeña incomodidad en la nuca. Tal vez fuera una coincidencia. Tal vez solo iba en la misma dirección que yo. Pero luego pasó de nuevo, y otra vez. En cada cruce, allí estaba, siempre lo suficientemente lejos como para parecer casual, pero lo suficientemente cerca como para que me diera cuenta. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un residente de la zona, alguien que simplemente tomaba el mismo camino que yo. Pero algo no cuadraba. En cada esquina que giraba, ya estaba allí, parado, como si supiera exactamente por dónde pasaría. Mi corazón comenzó a acelerarse y un calor incómodo subió por mi pecho, aunque el frío de la noche era cortante. Decidí probar algo. En la siguiente calle, en lugar de seguir mi camino habitual, giré bruscamente a la izquierda, tomando un callejón que rara vez usaba. El suelo era irregular y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El callejón llevaba a una plaza, un punto de referencia que me ayudaría a cambiar mi ruta sin que él lo notara, o al menos eso esperaba. Cuando salí del callejón y entré en la plaza, me detuve un segundo para recomponerme. El viento silbaba entre las ramas de los árboles y el crujir de las hojas sonaba demasiado fuerte en la noche vacía. Miré alrededor, tratando de convencerme de que todo era solo paranoia. Tal vez el tipo ni siquiera había notado mi existencia. Pero entonces, al otro lado de la plaza, apareció. La misma silueta delgada, la misma gorra, parado bajo la luz amarillenta de un poste. Esta vez no miraba el celular. Me miraba. Mi respiración se volvió superficial. Sabía que tenía dos opciones, hacer como si no lo viera y seguir caminando normalmente o salir corriendo como una loca. Opté por la primera. Controlé mi paso, tratando de mantener un ritmo natural, pero mis músculos estaban tensos, listos para reaccionar. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera, pero no quería darle la satisfacción de saber que tenía miedo. Seguí adelante, atravesando la plaza sin mirarlo directamente. En el borde de mi visión, noté un movimiento sutil, él también comenzó a caminar. La forma en que se movía era extraña, casi metódica, como si no me estuviera siguiendo realmente, pero tampoco caminara solo. No tenía prisa, y eso me puso más nerviosa. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. No lo soporté. En cuanto pasé por el último banco de la plaza, giré bruscamente hacia una calle lateral y aceleré el paso. Sabía que estaba a solo 5 cuadras de mi edificio. Si lograba llegar allí antes que él, estaría a salvo. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Giré otra esquina y, antes de poder controlarme, miré hacia atrás. Mi estómago se hundió. Ya no estaba allí. Ninguna sombra, ningún signo. Solo la calle vacía y el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la certeza sofocante de que todavía estaba cerca. Tal vez en un callejón, tal vez detrás de un coche estacionado, esperando el momento exacto para reaparecer. Aceleré el paso sin parecer que corría, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Mi mente trabajaba a mil, cada sonido parecía amplificado, el clic distante de un semáforo cambiando, un ladrido apagado, el ruido de mis propios pasos resonando en el asfalto. Llegué a la avenida principal, aliviada al ver movimiento, una pareja saliendo de una cafetería, un ciclista pasando apresurado. Eso me dio una falsa sensación de seguridad. Después de todo, nadie atacaría a alguien en un lugar con testigos, ¿cierto? Pero, mientras me acercaba a mi edificio, una inquietud comenzó a crecer en el fondo de mi pecho. Algo aún no estaba bien. Sentí esa misma sensación extraña, la presencia de alguien demasiado cerca, pero fuera de mi campo de visión. Miré rápidamente a los lados, tratando de mantener la calma, pero mi cuerpo ya estaba en alerta. Fue entonces cuando lo vi nuevamente, al otro lado de la calle, parado junto a un poste de luz. Esta vez, no fingía estar distraído con su celular. Estaba mirándome directamente.
La luz del poste proyectaba su sombra hacia atrás, alargándola sobre el asfalto como una silueta distorsionada. Mi corazón se disparó. ¿Sabía dónde vivía? ¿Ya lo sabía desde el principio? No esperé para averiguarlo. Corrí. Subí las escaleras de mi edificio de 2 en 2, sintiendo mis pulmones arder, mis dedos temblando mientras sacaba las llaves del bolso. Cuando finalmente logré abrir la puerta y me lancé dentro, cerré la puerta con fuerza y giré la cerradura. Solo entonces me permití respirar. Me alejé de la puerta, aún con la respiración acelerada. Mi pecho subía y bajaba de manera irregular, mientras el silencio de mi apartamento parecía más pesado que nunca. Me quedé allí, apoyada en la pared, tratando de escuchar cualquier sonido del exterior. Nada. Ningún paso, ningún movimiento. Tal vez se había rendido. Tal vez todo era solo una paranoia ridícula. Pero entonces, algo me hizo estremecer. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Todo mi cuerpo se heló. Casi dejé el aparato caer al sacarlo del bolso, mis manos estaban sudadas. La pantalla brillaba en la oscuridad, un número desconocido. El tipo de número que te revuelca el estómago antes de leer el mensaje. Con los dedos temblorosos, desbloqueé el celular. El mensaje era corto, pero llevaba un peso aplastante. Buen atajo. Te veo mañana. Mi sangre pareció desvanecerse de mi rostro. Podía jurar que el aire se hizo más denso, como si el propio ambiente me estuviera presionando. Él sabía. Sabía que había intentado despistarlo. Sabía exactamente dónde vivía. Y lo peor de todo, sabía que estaría allí de nuevo al día siguiente. Una ola de pavor subió por mi garganta y lo único en lo que podía pensar era, ¿qué quiere de mí? Mis ojos recorrieron el apartamento, cada sombra parecía más oscura de lo que debía, cada rincón parecía esconder algo. Por primera vez, me sentí completamente vulnerable dentro de mi propio hogar. No dormí esa noche. Cada mínimo ruido me hacía saltar de la cama, mi corazón disparado, mi mente reviviendo cada detalle de ese trayecto maldito. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Un hombre me siguió hasta casa, pero sin acercarse realmente. ¿Un mensaje extraño de un número desconocido? Se reirían y me dirían que tuviera cuidado, lo máximo que sugerirían sería cambiar de ruta. Pero ¿y si eso era exactamente lo que él quería? ¿Que cambiara de camino, para que él pudiera guiarme hacia donde quisiera? Ese pensamiento me dio náuseas. A la mañana siguiente tomé una decisión. Pedí trabajar desde casa por unos días, alegando una virosis, y luego me organicé para mudarme de apartamento. No quería poner a prueba si él hablaba en serio sobre verme mañana. 2 días después, bloqueé el número y compré una tarjeta nueva. Aún así, durante semanas, cada vez que salía a la calle, sentía esa mirada sobre mí. Como una sombra invisible rondándome, acechándome desde un lugar que nunca lograba ver. Nunca más recibí un mensaje, nunca más vi a ese hombre. Pero hasta hoy, cuando estoy caminando sola por la noche, no puedo evitar mirar los cruces antes de atravesar. Y siempre me pregunto si él sigue ahí, esperando, observándome, esperando que me distraiga. Siempre trabajé como conductor de aplicación durante la noche. Me gustaba la tranquilidad de las calles oscuras, el silencio entre un pasajero y otro, y el hecho de que los viajes solían pagar mejor. Nunca tuve problemas, salvo algunos borrachos inconvenientes o parejas peleando dentro del coche. Pero esa noche, algo sucedió que hasta el día de hoy me hace cuestionar la realidad. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada y ya estaba pensando en terminar mi turno cuando apareció un viaje en la aplicación. El punto de recogida era una calle poco iluminada cerca del centro, uno de esos lugares donde no sueles detenerte si puedes evitarlo. Aún así, acepté el viaje. Llegué al lugar y vi a una mujer parada en la acera, cerca de un poste de luz parpadeante. Llevaba un abrigo largo, de esos antiguos, y sostenía un bolso pequeño contra su pecho. Lo que me llamó la atención fue lo inmóvil que se quedó, casi como una estatua, hasta que destrabé la puerta.
Tan pronto como subió al coche, sin siquiera mirarme, extendió la mano con un billete de 50 reales. Prefiero pagar ahora, dijo con un tono neutro. Esto me sorprendió, ya que todos los pagos se realizaban por la aplicación y nadie solía insistir tanto en pagar en efectivo antes de que comenzara el viaje. Pero no quería discutir. Tomé el dinero, agradecí y pregunté hacia dónde íbamos. Ella me dio una dirección en un barrio residencial al otro lado de la ciudad y luego se giró hacia la ventana. El viaje continuó en un silencio casi absoluto. Lo único que se escuchaba era el sonido del motor y el ocasional susurro de los árboles cuando el viento soplaba. Intenté hacer conversación, preguntarle si había vivido mucho tiempo en la zona, si todo estaba bien. Pero ni siquiera se movió. Solo miraba por la ventana, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. En un momento, cuando pasamos por una intersección, miré por el retrovisor y juro que vi su expresión reflejada en el cristal, demasiado pálida, con los ojos hundidos, vacíos. Ese tipo de mirada que te hace sentir un escalofrío instantáneo en la columna. Cuando llegamos a la dirección, el barrio estaba completamente silencioso. Era una de esas calles residenciales con casas antiguas, árboles enormes y pocas luces encendidas. El GPS indicaba que el destino era una casa al final de la calle. Reduje la velocidad y estacioné justo enfrente. La casa estaba completamente oscura. Ninguna luz encendida, ningún movimiento, nada. Ese tipo de escena que parece equivocada de una manera que no puedes explicar. Aclaro la garganta y giro para avisar que hemos llegado. Aquí estamos, señorita. Mi voz murió en mi garganta. El asiento trasero estaba vacío. Sabía que ella había subido al coche. Había hablado con ella. Todavía sentía el débil olor a perfume en el aire, una fragancia floral antigua, casi como esos sachets que las abuelas guardan en los cajones. Pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás varias veces, pasé la mano por el tapizado, revisé el suelo, nada. El coche estaba completamente vacío, como si hubiera viajado solo todo el tiempo. Mi corazón se disparó, y una ola de pánico subió por mi pecho, haciendo que mi estómago se revolviera. Traté de convencerme de que, de alguna forma, ella podría haberse bajado del coche sin que me diera cuenta, pero ¿cómo? No escuché la puerta abrirse, ni sentí ningún movimiento. Y además, esa extraña sensación de que nunca estuve realmente solo me dejó completamente paralizado durante algunos segundos. Mi primera reacción fue sacar el celular y abrir la aplicación. Necesitaba ver los detalles del viaje, necesitaba alguna confirmación de que no me estaba volviendo loco. Pero cuando la pantalla cargó, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había ningún viaje registrado. Ningún trayecto, ningún historial de ese viaje. Como si nunca hubiera aceptado a nadie. Como si nunca hubiera salido de donde estaba antes. Mi corazón empezó a latir fuerte, mis manos temblaban mientras recorría la pantalla repetidamente, esperando que fuera un error del sistema. Pero no lo era. El dinero de ella seguía doblado en el panel del coche, un recordatorio cruel de que, sí, eso había sucedido. Nunca aceptaba pagos en efectivo. Nunca debía haberlo aceptado. Por un instante, todo a mi alrededor se volvió absurdamente silencioso. No había viento, no se escuchaba el sonido de grillos ni perros ladrando, nada. Solo el ruido amortiguado de mi propia respiración acelerada. Me forcé a mirar de nuevo hacia la casa. Seguía completamente oscura, las ventanas parecían agujeros negros en la estructura envejecida. Algo en ella me incomodaba profundamente, como si me estuviera observando a su vez. Y entonces noté un detalle que hizo que mi sangre se congelara por completo: la puerta de entrada estaba entreabierta. Estaba seguro de que, cuando detuve el coche, estaba cerrada. Mi cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Un frío absoluto recorrió mi espina cuando me di cuenta de que, sea lo que fuera que había subido a mi coche esa noche, tal vez nunca necesitó una puerta para salir. Quería irme de allí, quería arrancar el coche y pisar el acelerador, pero mis manos parecían atrapadas en el volante. Fue entonces cuando algo aún peor sucedió. El retrovisor, que estaba apuntando hacia mí,
comenzó a inclinarse lentamente hacia abajo, como si alguien lo estuviera ajustando manualmente. Mi estómago se revolvió, y un instinto primitivo me hizo mirar hacia atrás una vez más, aunque sabía que no quería ver lo que estaba allí. El asiento seguía vacío. Pero el olor floral estaba más fuerte. Parecía envolvente, sofocante. Era como si algo estuviera allí, flotando, invisible. Mi pecho se apretó con un miedo que nunca antes había sentido. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que debía salir de allí inmediatamente. Con los dedos temblorosos, encendí el coche y metí la marcha. Mis piernas estaban tan rígidas que apenas podía pisar el acelerador, pero todo dentro de mí gritaba para irme lo más rápido posible. Mientras el coche se movía, miré por el retrovisor una última vez. Fue rápido, una sombra en el borde de la visión, pero juro que vi algo allí. Una silueta oscura, sentada exactamente donde la mujer había estado. Mi corazón casi saltó por la boca. No dudé ni un segundo y pisé el acelerador a fondo. El coche chilló sobre el asfalto mientras aceleraba por la calle, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de esa casa, de ese olor, de esa sensación sofocante de que algo seguía allí conmigo. Conduje durante al menos 20 minutos sin parar, sin pensar, solo avanzando. Solo cuando llegué a una avenida concurrida y vi las luces de los postes iluminando la calle me di cuenta de cómo todo mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Estacioné en una gasolinera e intenté recuperar el aliento, pero mi pecho seguía apretado, mi cabeza daba vueltas. Tomé el celular de nuevo, abrí la aplicación por enésima vez, pero no había nada. Ningún registro, ningún viaje. Como si esa mujer nunca hubiera existido. Pero el dinero seguía allí. Tomé el billete y me quedé mirándolo, tratando de encontrar alguna prueba de que todo eso era real. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dejar el dinero en el instante. El billete estaba gastado, viejo, y la fecha en él era de 1987. Mi cuerpo se congeló. 1987, eso no tenía sentido. No sabía si estaba delirando, si mi cerebro me estaba jugando trucos por el miedo, pero ese billete en mis manos parecía demasiado antiguo. El papel estaba desgastado, la tinta un poco desvanecida, diferente de cualquier billete que hubiera visto antes. ¿Cómo llegó eso a mis manos? ¿Cómo una mujer que aparentemente no existía me pagó con un dinero de casi 40 años atrás? Tiré el billete en la guantera y lo cerré con fuerza, como si eso pudiera alejar lo que sea que fuera eso. Pero lo peor era saber que nada allí podía ser explicado. Nada podía ser racionalizado. Traté de olvidarlo, traté de seguir la noche, pero ese olor floral todavía parecía pegado a mi piel, al asiento del coche, al aire a mi alrededor. Al día siguiente, aún perturbado, decidí pasar de nuevo por la calle donde todo había sucedido. Durante el día, parecía un lugar cualquiera. Casas comunes, jardines mal cuidados, perros ladrando. Pero cuando me detuve frente a la casa oscura, algo me dejó sin aliento. La puerta seguía entreabierta, de la misma manera que la había visto la noche anterior. Un hombre que barría la acera al lado notó mi mirada fija y se acercó. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Dudé, pero respondí, en realidad, una pasajera me pidió que la dejara aquí anoche. Una mujer, abrigo largo, cabello oscuro. El hombre me miró con una expresión extraña, luego soltó una risa baja, sin humor. Eso debe ser un error, hijo. Nadie vive en esa casa desde hace más de 20 años. Siempre me ha gustado conducir de noche. No sé bien cómo explicarlo, pero hay algo en la carretera vacía, en el silencio roto solo por el rugir del motor y en la oscuridad cortada por los faros, que me da una sensación de paz. En esa época, trabajaba haciendo entregas de equipos electrónicos y, en algunas ocasiones, tomaba viajes largos a ciudades cercanas. Esta historia ocurrió en 2017, en uno de esos viajes. Estaba llevando un lote de monitores a una empresa en el interior y, como siempre, preferí salir después de que el tráfico disminuyera. Salí alrededor de las 10 de la noche, con un café fuerte a un lado y buen rock sonando en la radio. La carretera era recta, desierta y monótona,
solo el asfalto negro y los árboles al borde formaban un túnel interminable. Después de una hora conduciendo sin ver un alma viva, noté algo en el retrovisor, faros que aparecían de la nada. Y cuando digo de la nada, es porque un segundo antes la carretera detrás de mí estaba completamente oscura. Me extrañó, pero no me preocupé de inmediato. Tal vez era un coche que venía demasiado rápido y había apagado los faros por alguna razón, quién sabe. Pero conforme aceleraba, él también lo hacía. Si yo mantenía la velocidad, él hacía lo mismo. Era como si estuviera reflejando cada uno de mis movimientos, siempre manteniendo una distancia exacta. Intenté ignorarlo y seguí conduciendo, pero la incómoda sensación de estar siendo seguido empezó a crecer. La carretera estaba demasiado oscura para distinguir cualquier cosa más allá de las luces intensas, así que no tenía idea de qué coche era. Pero algo era seguro, no quería adelantarme ni quedarse atrás. Por más que intentara no darle importancia, algo en ese coche me inquietaba profundamente. No solo era el hecho de que había aparecido de la nada, sino la forma precisa en que imitaba mis movimientos, como si hubiera alguien allí dentro solo observándome. Pisaba un poco más el acelerador y él hacía lo mismo. Reducía la velocidad para ver si me adelantaba y él también reducía. No parpadeaba los faros, no intentaba acercarse demasiado, ni hacía movimientos bruscos. Solo estaba allí, siguiéndome. Fue entonces cuando noté un detalle que me dio escalofríos: los faros no temblaban ni un poco. Cualquier coche en la carretera tiene una ligera vibración por las irregularidades del asfalto, pero esos no. Era como si estuvieran fijos en el aire, inmóviles, como si no pertenecieran a un vehículo real. Mi pecho empezó a apretarse. Necesitaba salir de la carretera, tomar un poco de aire, frotarme la cara y asegurarme de que mi mente no me estuviera jugando una mala pasada. Vi una estación de gasolina a unos kilómetros y decidí parar. Encendí la señal y reduje la velocidad, esperando que el coche detrás finalmente siguiera su camino, pero no lo hizo. Continuó a la misma velocidad, como si no hubiera visto la estación o no le interesara parar. Tan pronto como entré en la zona iluminada de la estación, miré rápidamente por el retrovisor, esperando ver el coche antes de que desapareciera en la oscuridad. Pero no había nada. Ningún coche pasó. Ninguna silueta. Solo la carretera vacía e interminable, como si hubiera estado conduciendo solo todo ese tiempo. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba engañando. Salí del coche y estiré las piernas, mirando alrededor. La estación era pequeña, de esas que parecen olvidadas en el tiempo, al borde de la carretera. Había un despachador dormido recostado en la bomba de gasolina y un camionero dentro de la tienda de conveniencia, masticando un bocadillo como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. El lugar estaba tan silencioso, como si estuviera aislado del resto de la realidad. Caminé al baño, me eché un poco de agua en la cara y me quedé mirando mi reflejo un rato, tratando de convencerme de que todo eso era solo paranoia. Pero cuando salí, algo me hizo detenerme en medio del camino. El suelo de la estación era de concreto desgastado, manchado de aceite y llantas. Y justo detrás de mi coche, donde antes no había nada, había marcas de neumáticos frescas. No eran viejas, ni medio borradas como las de otros coches que habían pasado por allí. Eran marcas nuevas, nítidas, como si alguien hubiera estacionado justo detrás de mí en ese preciso momento. Pero allí no había coche alguno. El despachador seguía dormido, el camionero aún estaba en la tienda, y yo era el único en ese rincón del estacionamiento. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi instinto me decía que debía entrar al coche e irme de allí lo más rápido posible. Intenté racionalizar eso. Tal vez fuera un reflejo de la luz, tal vez marcas antiguas que solo parecían nuevas debido al ángulo. Pero no importaba cuántas veces tratara de convencerme, algo dentro de mí sabía que eso no tenía sentido. Caminé lentamente hacia mi coche, los vellos del brazo erizados, como si algo estuviera observándome de cerca. El silencio de la estación era casi ensordecedor. No había viento, no había sonidos de grillos o motores a lo lejos. Solo el zumbido de las lámparas fluorescentes y mi corazón latiendo fuerte en mi pecho.
Abrí la puerta del coche, pero antes de entrar, eché otra mirada alrededor, tratando de ver cualquier movimiento. Nada. Pero la sensación de que no estaba solo era casi abrumadora. Entré rápido y cerré las puertas, sintiéndome ridículo por hacerlo, pero incapaz de evitarlo. Arranqué el motor y salí de la estación, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Pero tan pronto como volví a la carretera, mi sangre se heló. En el mismo instante en que mis faros iluminaron la carretera frente a mí, el retrovisor captó un destello detrás de mí. Los faros del coche. Los mismos faros, a la misma distancia exacta. Como si nunca se hubieran ido, como si nunca hubieran dejado de seguirme. Mi estómago dio un vuelco. Acababa de parar, salí del coche, miré alrededor. No había nada. Entonces, ¿cómo podía estar allí de nuevo, exactamente en el mismo lugar? Mi respiración se hizo pesada. Mi instinto me decía que no mirara de nuevo, que simplemente siguiera conduciendo como si nada estuviera sucediendo. Pero no pude evitarlo. Miré por el retrovisor, esperando finalmente ver alguna pista sobre quién o qué me estaba siguiendo. Pero todo lo que vi fueron esos faros inmutables, fríos, sin temblores, como dos ojos vacíos fijos en mí. No había forma de coche alrededor, ninguna silueta, solo las luces. Comencé a sudar frío. Estaba a la misma velocidad que antes, y ese, fuera lo que fuera, seguía reflejando cada uno de mis movimientos. Era como si estuviera siendo perseguido por algo que no era un coche, algo que solo quería que yo supiera que estaba allí. Pisé el acelerador. Ya no quería probar, no quería entender, solo quería salir de allí lo más rápido posible. Superé los 100 kilómetros por hora y los faros hicieron lo mismo. Superé los 120 y seguían allí. El miedo se apoderó de mí, un pavor visceral, primitivo, que nunca había sentido antes. Mi pecho dolía de ansiedad, mi cuerpo entero estaba tenso, pero mantenía los ojos en la carretera. Fue entonces cuando vi la señal de un retorno unos kilómetros más adelante. En ese momento, una idea surgió en mi cabeza. Si este coche me estaba siguiendo de verdad, tendría que tomar la curva conmigo. Y si no lo estaba, entonces estaba tratando con algo que no debería estar allí. Apreté el volante con fuerza, mis dedos húmedos de sudor. El retorno se acercaba rápido. En el último segundo, sin dudar, giré bruscamente el volante y tomé la curva. Mis neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras hacía la maniobra casi descontrolada. Mi corazón martilleaba. Tan pronto como alineé el coche en la nueva dirección, mi mirada voló al retrovisor y nada. Ningún faro. Ningún coche. Solo la oscuridad absoluta de la carretera vacía. Mi pecho subía y bajaba con la respiración acelerada, pero una cosa quedó clara, eso no me siguió. O peor, nunca estuvo realmente en la carretera. Conduje de vuelta a casa sin parar de nuevo. Cuando finalmente llegué y estacioné, me quedé allí, dentro del coche, las manos aún temblorosas sobre el volante. Solo después de unos minutos de juntar coraje, salí y di la vuelta al vehículo. Mi corazón se heló al ver las marcas de neumáticos frescas exactamente detrás de mi coche, en el mismo patrón que las de la estación. Respiré hondo, tratando de no perder el control. Desde ese día, nunca más tomé la carretera de noche. Nunca más. Y hasta hoy, no tengo idea de qué me siguió en ese viaje. Cuando me mudé a este apartamento, necesitaba un nuevo comienzo. Había salido de una relación complicada y quería un lugar solo para mí, algo pequeño pero cómodo. Era un edificio antiguo de 3 pisos, en un barrio tranquilo. El alquiler era accesible y el señor Almeida, el dueño, me aseguró que el vecindario era pacífico. Yo trabajaba desde casa, así que pasaba mucho tiempo en el apartamento. En los primeros días, todo iba bien. El lugar era silencioso, el sol entraba directo a mi sala por la mañana y, poco a poco, me acostumbré a la rutina. Fue entonces cuando empecé a notar a mi vecino desde la ventana. Su apartamento estaba justo frente al mío, al otro lado del pequeño patio. Cada vez que miraba hacia afuera, allí estaba él, parado en la ventana,
mirando fijamente hacia la calle. Era un hombre delgado, con cabello ralo, siempre usando una camisa de botones descolorida. Nunca lo vi moverse. Nunca lo vi parpadear. Simplemente se quedaba allí, inmóvil. Al principio, pensé que solo era un hombre solitario, tal vez un jubilado que disfrutaba observando el movimiento. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había algo raro. Siempre estaba allí. Siempre. No importaba la hora del día o de la noche. Eso empezó a molestarme de verdad. Lo probé algunas veces, abría la ventana bien temprano, cuando el cielo aún estaba teñido de naranja, y ahí estaba él, inmóvil. Cerraba las cortinas por la tarde, esperaba unas horas, las volvía a abrir y él seguía allí, en la misma posición, con la mirada fija en la calle. Empecé a preguntarme si siquiera dormía. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, fui a la cocina a tomar un vaso de agua y, por impulso, miré por la rendija de la cortina. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, sus ojos no estaban en la calle. Estaba mirando directamente hacia mi apartamento. Me quedé paralizada. Mis dedos apretaron el vidrio de la ventana mientras trataba de procesar lo que veía. Nunca lo vi mover la cabeza, pero allí estaba, mirándome. ¿Acaso siempre hacía esto cuando no lo veía? La sensación de estar siendo observada se quedó conmigo como un peso. Al día siguiente, tomé valor y me quedé mirando su ventana por un rato. Quería ver si algo cambiaba, si parpadeaba, si siquiera movía la cabeza. Nada. Parecía una estatua, solo que viva. De camino al mercado, le pregunté al portero si sabía algo sobre ese vecino. El hombre solo se encogió de hombros. Siempre ha estado ahí, dijo sin mucho interés, como si le hubiera preguntado por un árbol en el jardín. Volví a casa con el estómago frío. Esa noche tomé una decisión, necesitaba verlo más de cerca. Fuese quien fuese, necesitaba respuestas. Así que esperé hasta que el edificio estuviera en silencio y salí de mi apartamento. Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba el pasillo estrecho, sintiendo el aire cada vez más denso. Me detuve frente a la puerta de su apartamento. El número estaba algo desgastado, como si nadie hubiera tocado allí en años. Respiré hondo y golpeé 3 veces. El sonido resonó por el pasillo vacío. Esperé. Nada. Pegué la oreja a la puerta, intentando escuchar cualquier ruido, pero lo único que oí fue un silencio absoluto. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte. Ninguna respuesta. Mi boca estaba seca y mi corazón parecía estar en mi garganta. ¿Qué esperaba? Que abriera la puerta y me invitara a entrar. La idea me parecía absurda. Pero lo que sucedió después fue aún peor. Al alejarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mirada fue instintivamente hacia la ventana. Y allí estaba él, mirando hacia mí, desde dentro del apartamento. Me eché atrás tan rápido que tropecé y casi caí. Todo mi cuerpo se estremeció. Estaba allí, al otro lado del vidrio, exactamente como antes, en la misma posición. Pero ahora estaba segura de que no había escuchado ningún movimiento dentro del apartamento. ¿Cómo podría estar allí si yo estaba fuera, tocando la puerta? Mi respiración se volvió irregular y una ola de pánico me invadió. Corrí de vuelta a mi apartamento y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera protegerme. Intenté pensar con calma, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Mi pecho subía y bajaba a un ritmo frenético. Decidí que, por la mañana, hablaría con el dueño. Alguien tenía que decirme quién era ese hombre. La mañana siguiente llegó lentamente. Pasé la noche acostada en la cama, escuchando cada pequeño ruido del edificio, cada crujido en la madera del piso. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no se apagaba. En cuanto salió el sol, salí del apartamento directamente a la recepción, donde encontré al señor Almeida organizando unos papeles. Mi voz salió temblorosa cuando le pregunté sobre el hombre de la ventana. Su mirada se frunció por un momento, como si no entendiera mi pregunta. ¿Qué vecino?, preguntó, dejando la pluma sobre la mesa. Tragando saliva,
Le respondí, el del apartamento frente al mío, el que siempre está en la ventana. Me miró por un momento antes de soltar una risa ahogada. Hija, nadie vive en ese apartamento desde hace años. Está vacío. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. Cada cabello de mi nuca se erizó. No puede ser, murmuré, mi garganta apretándose. Lo veo todos los días, todas las noches. El señor Almeida cruzó los brazos y suspiró. Ese apartamento fue desocupado hace mucho. El último inquilino desapareció sin dejar rastro. Nadie ha querido alquilarlo desde entonces. Mis manos comenzaron a sudar. Mi estómago se revolvía como si algo estuviera terriblemente mal, y ahora estaba segura de ello. Sin decir nada más, salí de la recepción y corrí de vuelta al pasillo. Necesitaba ver con mis propios ojos. Temblando, giré la manija de la puerta del vecino. Para mi sorpresa, se abrió con un chirrido. El aire dentro del apartamento estaba denso, cargado de polvo y un olor a cerrado, como si nadie hubiera estado allí en años. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el lugar, pero pude ver muebles cubiertos con sábanas amarillentas y una fina capa de hollín sobre todo. Mis pasos resonaban en el piso de madera, crujiendo como si protestara por mi presencia. Mi pecho subía y bajaba descompasadamente mientras mis ojos recorrían el espacio, buscando cualquier señal de vida. Y entonces, mi mirada se detuvo en la ventana. La misma que veía desde mi apartamento todas las noches. La silla estaba allí, colocada exactamente como siempre. Pero vacía. Un escalofrío subió por mi nuca. Mi garganta estaba seca y mis manos sudaban frío. ¿Dónde estaba él? Me acerqué lentamente, cada paso parecía una eternidad. La ventana estaba sucia, cubierta con una gruesa capa de polvo, y por un instante me pregunté cómo alguien podía ver algo a través de ella. Entonces algo llamó mi atención. En el vidrio había marcas de dedos, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo allí, tocando esa superficie, observando la calle. Mi corazón latía con fuerza cuando vi lo que estaba escrito. Como si se hubiera dibujado con un dedo sobre el polvo acumulado, había un mensaje corto y preciso: te veo. Mi respiración se detuvo. Un miedo helado invadió todo mi cuerpo. Mi instinto gritaba que debía irme de allí. Mis piernas estaban temblorosas, pero logré dar un paso atrás, sintiendo el aire a mi alrededor como plomo. Fue entonces cuando escuché un sonido. Bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. El sonido de un crujido, como si alguien se hubiera movido detrás de mí. Mis músculos se tensaron. El silencio siguiente fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. Lentamente, me giré, el miedo me paralizaba de una forma que nunca antes había sentido. El pasillo estaba oscuro, pero había una sombra allí, inmóvil, en el límite de la oscuridad. No vi rostro, no vi forma exacta. Solo una presencia. Algo me estaba mirando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de eso. Atravesé el pasillo a toda velocidad, empujé la puerta de mi apartamento, la cerré con fuerza y giré todas las cerraduras. Mi pecho respiraba con dificultad, mi cuerpo temblaba, y no podía pensar en nada más que en una única cosa: él no estaba en la ventana porque estaba dentro del apartamento conmigo. No dormí esa noche. No pude ni parpadear. Me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, escuchando cada ruido mínimo. Cuando finalmente salió el sol, ya había tomado mi decisión. Tomé mis cosas, las metí en maletas sin preocuparme por doblarlas o organizarlas. Salí del apartamento sin mirar atrás. El señor Almeida me preguntó por qué me iba tan temprano, pero solo le dije que ya no podía quedarme allí. No me importó pagar la multa del contrato, no quería saber nada más. Simplemente me fui. Pero, hasta hoy, a veces tengo la sensación de que aún estoy siendo observada. Como si, en algún lugar, él aún estuviera mirando. Como si, de alguna manera, nunca hubiera dejado de hacerlo.